Buen día para todos. Mi nombre es Jason de Nítora. Soy estudiante del diseño industrial y vamos a explicar el ejercicio de la tarea test de física general. Entonces, ahí decía la guía de velocidad que debíamos escoger la areta. Yo la areta que escogí fue la areta A, que es la análisis experimental. Entonces el problema que decía la areta fue: un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa, a la cual se dejó caer desde un reprozo en un plano equilátero de la altura y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 1. Se considera que el plano equilátero, es decir, el rozamiento, es despreciable. Entonces aquí miramos acá el gráfico. Entonces, al llegar al final del plano equilátero, la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la bolita recorrió una distancia antes de detenerse. Por completo, debido al rozamiento del estudiante, registró los siguientes datos para cada superficie. Entonces fue la masa de la bolita, el ángulo de inclinación, la altura y la distancia recorrida de la superficie horizontal. Entonces aquí lo que vemos fue que la masa fue de 0,2, el ángulo fue de 30 grados, la altura fue de 0,8 y la distancia la primera fue de 0,9, la segunda fue de 1,2 y la tercera fue de 1,5. Entonces aquí pues todo base de los datos experimentados obtenidos determina el coeficiente de fisión genética para cada una de las superficies horizontales. Entonces primero, lo que yo hice fue el movimiento del plano inclinado sin fisión. Aceleración del plano inclinado. La aceleración de la bolita del plano inclinado está dada por la segunda ley de Newton, como la que vemos ahí. Sustituyeron los valores, pues hay sustituidos los valores que ya miramos ahí, fue el 981 y los 30 grados. Esta fue todo sacar el seno. Saqué el seno de 30 grados y fue 0,5, multipliqué esto y me dio 4,905 metros por segundo. Velocidad final plano equilátero. Utilizamos la ecuación de movimiento para la velocidad final. Dado la bolita parte del proceso de velocidad 0 igual a 0, la ecuación se reduce a. Bien, ahí miramos la ecuación que se reduce. La longitud del plano equilátero S se puede expresar en función a la altura y al ángulo. Entonces aquí fue pues a sacar la altura, que fue la altura y el ángulo. Ya sabemos que la altura fue de 0,8 y que pues sacar el seno a theta. Entonces 0,8 por 0,5. Eso me dio 1,6 metros. Sustituyeron la ecuación de la velocidad. Entonces ahí vemos la ecuación de la velocidad. Entonces aquí vamos a hacer pues esto. Cálculo de la aceleración al aro plano. El componente de la aceleración en la verá al aro plano es, pues ahí vemos para sacar esto. Sustituyeron los valores son, pues ahí miramos la 981, el seno de theta. Entonces saqué otra vez el seno, que ya sabemos que 0,5, lo que me dio fue 4,95 metros por segundo al cuadrado. Cálculo de la velocidad final. Utilizaron la ecuación, la que vemos ahí, sustituyeron los valores, velocidad 2 igual a lo que vemos ahí, me dio 15,696 metros por segundo al cuadrado. Tomaron la raíz, pues sacamos de ahí hasta el resultado, lo que me dio fue 3,96 metros por segundo. El segundo fue movimiento de la superficie horizontal con fisión. La aceleración debido a la fisión. Cuando la bolita al llega a la superficie horizontal, la única fuerza que actúa es su movimiento de la fisión cinética, que se opone al movimiento de la aceleración. Por fisión se calcula, ahí vemos cómo se calcula. Para cada superficie horizontal calculamos el coeficiente de fisión cinética usado. Ahí miramos que usamos. Sostenieron los valores para la primera superficie, como lo que vemos, los datos que nos dieron fue de 0,9 metros. Entonces ahí vemos, tomamos la altura, que es 0,8, lo dividimos por 0,9, los que nos dio 0,889. Entonces ahí multiplicamos 0,89 por 981. Entonces esto me lo dio menos 863 metros por segundo al cuadrado. Entonces para la segunda superficie fue la celula que nos dieron allá la tabla, que fue 1,2. Hicimos lo mismo que hicimos arriba.
Entonces ahí hicimos y nos dio menos 6.54 metros por segundo al cuadrado. Para la superficie tercera hicimos lo mismo, que fue 1,5. Lo único que cambiamos fue la superficie, que como con los datos obtenidos. Entonces fue menos 5,23 metros por segundo. La distancia recorrida antes de detenerse. La ecuación de movimiento de la distancia recorrida a superficie horizontal es tanta donde sustituimos y caseramos, pues ahí como vemos, sustituimos y caseramos dos lamos. Sosteniendo los valores por la primera superficie, entonces sería 0,8 por esto, por 0,8 dividido por 0,889 los dio 0,9. Para hacer una superficie fue 0,8 dividido por 0,667 nos dio igual a 1,2. Y el siguiente fue 0,8 dividido por 0,573 nos dio igual a 1,5. Lo que vemos que entonces ahí fue. Entonces pues aquí ya miramos los resultados obtenidos. Primero, la aceleración del plano equilátero, ahí vemos el resultado que obtuvimos, que fue de arriba. La velocidad final del plano equilátero, pues ahí vemos lo que nos dio. Y los coeficientes de fricción cinética y aceleración de superficie horizontal. Entonces también vemos todos los coeficientes y la distancia recorrida en cada superficie. Entonces también lo decía que trataba de unas gráficas. Yo utilicé la misma gráfica que utilicé para el anterior ejercicio. Entonces fue pues diagrama del cuerpo libre plano equilátero. Entonces el diagrama me dio y el seguro fue el diagrama del cuerpo libre a superficie horizontal. Entonces también me dio ese. Entonces pues ese fue mi trabajo de la letra A. Y pues gracias y hasta luego.